Buenos días, doctor Sánchez Moguel. Mi nombre es Juan Carlos Bolaño Cruz, matrícula 259-7254, estudiante del doctorado en educación de UTEL. La exposición que presentaré corresponde a la entrega final de mi proyecto de intervención socioeducativa titulado Flipped Classroom y Learning Analytics con IDOCEO, una intervención para mejorar el desempeño y la motivación en la edición de expresiones algebraicas con estudiantes de grado octavo de la institución educativa integrado de Soacha. El proyecto tiene una duración de 13 semanas, 14 semanas aproximadamente. Presentaré los resultados obtenidos hasta la semana 6 y la proyección hacia el cierre. El contexto en que se desarrolla esta intervención es la institución educativa integrada de Soacha. En el municipio, el mayor crecimiento gráfico de la Cundinamarca, con alta vulnerabilidad socioeconómica y jornadas laborales extensas de los padres que reducen drásticamente el acompañamiento académico en el hogar. Esta cadena de condiciones produce tres consecuencias que se ven en pantalla. El entorno socioeconómico complejo genera acompañamiento nulo en casa y ese acompañamiento nulo genera rendimiento crítico en el aula. El diagnóstico inicial lo confirmó: el 100% de los 41 estudiantes estaban en el bajo de desempeño con un promedio de 1,68 sobre 5. Paralelamente detectamos que la herramienta de doceo disponible en la institución se utiliza exclusivamente para registrar asistencia y calificaciones, desarrollando por completo su capacidad analítica. Ahí identificamos la oportunidad de intervención. La pregunta que orienta toda la intervención es: ¿en qué medida la implementación del modelo Flipped Classroom apoyado en el Learning Analytics mediante doceo mejora el desempeño académico y la motivación intrínseca de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa integrada de Soacha en la edición de las expresiones algebraicas? Para responderla definimos tres objetivos específicos. Primero, implementar el ecosistema digital TIC EduPuzzle más EduCeo, operando bajo el ciclo de analítica en el aula. Segundo, analizar las trazas digitales para personalizar la intervención mediante el diseño universal para el aprendizaje y el sistema de monitores estudiantiles. Tercero, medir el impacto a las 3 semanas utilizando el factor de ganancia normalizada de Hayes como indicador académico y la escala de ARCC de Keller como indicador motivacional. El proyecto se sustenta en una arquitectura teórica de 3 niveles, representada como un templo. La base epistemológica es socioconstructivista y pragmática. Siguiendo a Vygotsky, reconocemos que el conocimiento algebraico se construye en interacción social y en contextos auténticos, lo que se denomina negociación. El pragmatismo exige que la intervención produzca transformaciones verificables en la práctica real del aula. Las dos columnas son los pilares teóricos epicéntricos centrales. La primera es el Flipped Classroom de Berman y Sanz, que transfiere la introducción directa al espacio asincrónico y reserva el tiempo presencial para actividades de alto impacto cognitivo. La segunda es el Learning Analytics de Siemens y Lom, que convierte el doceo en un motor de decisiones pedagógicas basadas en datos. El techo está formado por los marcos, soportes, el diseño universal para el aprendizaje, que garantiza la inclusión mediante múltiples medios de representación y compromiso, y la extrusión entre pares de Mazur, que activa el llamado efecto protege, quien enseña a aprender más profundamente. Por supuesto, antes de entrar en el método, quiero sintetizar la intervención en una ecuación pedagógica. El Flipped Classroom gestiona el tiempo, desplaza la instrucción directa hacia el espacio previo a la clase y libera el tiempo presencial para que lo realmente transforme el aprendizaje. El Learning Analytics con el deseo gestiona los datos, convierte a cada quiz semanal en un mapa de decisiones que el docente puede leer antes de ingresar al aula. El DUA y el Peer Instruction gestionan la diversidad, aseguran que los datos de doceo se traduzcan en actividades diferenciadas y en redes de apoyo entre estudiantes, no en etiquetas. La suma de estos tres componentes
producen una intervención socioeducativa focalizada, personalizada, basada en la evidencia y enraizada en la realidad de Soacha. Por lo que el diseño metodológico es cuasi experimental de un solo grupo con medición pre-test y post-test, enmarcada en el paradigma de investigación-acción de Kemis y McTaggart. El enfoque es mixto con predominio cuantitativo. La población son 41 estudiantes de grado octavo, curso 8.2, jornada mañana, institución educativa integrada de Soacha. Los indicadores primarios son dos: el factor de ganancia normalizada de Hayek, cuya fórmula es G igual a post-test menos pre-test, dividido entre 100 menos pre-test. La meta proyectada es que G mayor o igual a 0,3, que equivale a ganancia, mientras según la clasificación de Hayek de 1998. El segundo indicador es la escala de ARC de Keller para medir la motivación intrínseca en la escala Likert del 1 al 5. La intervención cubre 13 semanas desde la semana 0 de diagnóstico hasta la semana 13 de cierre y evaluación final. Para garantizar la validez y reducir riesgos de algorítmicos, el proyecto opera con lo que llamamos el doble factor de comprobación, representado aquí como una balanza. En el platillo izquierdo están los datos cuantitativos que provienen de IUCEO, el pretest y el post-test, que quiz de ítems, los quizzes semanales de 5 8 ítems y los mapas de color de errores conceptuales generados automáticamente en IUCEO. En el platillo derecho están los datos cualitativos, la rúbrica de observación docente aplicada semanalmente, la escala de motivación ARC, el diario reflexivo estudiantil con 3 entradas a lo largo del proyecto. El principio que rige el proyecto es claro, está escrito en la base de la balanza. Ninguna decisión pedagógica se toma exclusivamente con base en los datos algorítmicos. Siempre se contrasta con la realidad observada en el aula. Los datos sirven a la persona, no al contrario. La secuencia didáctica cubre 13 semanas organizadas en 6 fases. La semana 0 fue el diagnóstico inicial, aplicamos el pretest en el IUCEO, la escala ARC que configuramos los perfiles analíticos ejecutada. La semana 1 y 2, la activación conceptual, análisis mapa de errores, debates sobre términos semejantes e instrucción invertida, ejecutadas también. La semana 13 a 5, prácticas guiadas y autónomas, talleres DUA, diferenciadas por tenido de acierto e inicio del sistema de monitores, también ejecutadas. La semana 6, que es nuestra posición actual, es la profundización, análisis analítico profundo de IUCEO y ajustes dinámicos de los grupos de pair learning. La semana 7 a 12, consolidación de talleres duales avanzados, quizzes formativos y diarios reflexivos. La semana 13, evaluación final, post-test, escala ARCS, cálculo definitivo del factor G e informe de los resultados. El corazón operativo del proyecto es el ciclo de analítica en el aula, un mecanismo de 5 pasos que el docente activa cada semana antes de entrar al aula. Paso 1, definir, se establece el indicador de dominio de la sesión, por ejemplo, 70% de acierto en la adición de polinomios. Paso 2, recolectar y doceo captura los resultados del quiz semanal, los tiempos de respuesta y los patrones de error de cada estudiante. Paso 3, analizar y doceo genera automáticamente el mapa de calor, de errores, identificando qué estudiantes confunden términos semejantes, cuáles fallan en signos negativos, cuáles agrupación de términos. Paso 4, actuar. Con esa información el docente diseña la actividad diferenciada, aciertos menores al 30%, reexplicación directa, entre el 30 y el 70% debate entre pares, mayor al 70%, extensión con problemas de mayor complejidad. Paso 5, evaluar. Se comparan los resultados con la semana anterior, se registra con la bitácora del docente y se ajusta el plan. La transformación clave
IDOCEO deja de ser una hoja de cálculo y se convierte en un motor prescrito que le indica exactamente al docente qué reforzar y con quién en la siguiente sesión. El sistema de perinstrucción o instrucciones entre pares opera desde la semana 3 y se reconfigura dinámicamente cada semana según los datos de IDOCEO. El mecanismo es exactamente directo. Los resultados del quiz dividen al grupo en 3 rutas. Los estudiantes con desempeño alto, por encima del 70%, se convierten en monitores de sus pares. Esto activa el efecto Protege de Masur, quien enseña, aprende más profundamente porque debe articular el concepto con el lenguaje cotidiano del estudiante, la comunicación. Los estudiantes con desempeño medio, entre el 30 y 70%, participan en debates estructurados y talleres DUA colaborativos. Los estudiantes con desempeño bajo, por debajo del 30%, reciben reexplicación directa del docente o acompañamiento personalizado de un monitor seleccionado. El impacto cualitativo observado en la semana 6 es significativo. Reducción drástica de la intervención directa del docente, menor ansiedad frente al error algebraico y mayor disposición de los estudiantes a integrar ejercicios complejos cuando el interlocutor es un par, es un compañero. El punto de partida fue contundente. Al aplicar el pretest de 15 ítems en IDOCEO, el 100% de los 41 estudiantes sin excepción se encontraban en el nivel bajo de desempeño. El promedio del grupo fue de 1,68 sobre 5. Convertido en la escala de Higgs, ese promedio equivale al 17% de dominio inicial. Esto significa que el margen de ganancia potencial máximo para la intervención era de 83 puntos porcentuales. Este hallazgo es coherente con la evidencia que sustenta el proyecto. Guller y los colaboradores en su metaanálisis del 2022 establecieron que las poblaciones con niveles críticos iniciales son precisamente las que mayor ganancia potencial obtienen con modelo Flipped Classroom o clase invertida. Nuestro diagnóstico confirmó que estamos ante una población exactamente lista para esta intervención. Esta diapositiva contiene el hallazgo más importante del proyecto hasta la fecha. Al aplicar el primer quiz en la semana 2, el acierto promedio del grupo saltó del 17% al 70%, un incremento de 53 puntos porcentuales en 2 semanas de intervención. Al aplicar el segundo quiz en la semana 5, el acierto subió a un 75%. La progresión es positiva y sostenida. Calculado el factor de ganancia normalizada de Hey con la fórmula que ven en la pantalla, que es igual a 75 menos 17 dividido entre 100 menos 17, el resultado es 0,70. Según la clasificación de Hey de 1998, G menor a 0,30 es ganancia baja. Entre 0,30 y el 0,70 es media y mayor o igual a 0,70 es ganancia alta. Obtuvimos G igual a 0,70, categoría ganancia alta en la semana 5. Esto supera de manera amplia y temprana la meta original del proyecto, que era ganancia mayor o igual a 0,30, y lo conseguimos con el grupo que partió del nivel más bajo posible. Ahora bien, la investigación implica reflexionar sobre los obstáculos con la misma honestidad con la que se celebran los logros. La evidencia lo confirma. El factor G de 0,70 se calculó sobre los datos de IDOCEO, que permanecieron inalterados. El ajuste en el canal de entrega no comprometió la validez de los resultados. La baja conectividad estructural de los estudiantes de la institución integrada de Soacha impidió el uso sistemático del puzzle como el canal principal de labor invertida. Este es un dato del contexto real, no un error de diseño. El ajuste implementado fue pragmático.
EduPuzzle fue reposicionado como una herramienta complementaria y los contenidos previos comenzaron a distribuirse mediante WhatsApp y PayTry cuando no se había conectividad. Lo fundamental es lo que quiero destacar, es que este ajuste fue estrictamente operativo. Como pueden ver en la tabla, el modelo pedagógico no fue modificado, el fundamento epistemológico tampoco. La integridad del proyecto se mantuvo intacta. El dashboard de KPLS al corte de la semana 6 muestra el estado real de todos los indicadores del proyecto. 5 de los 6 indicadores están en verde. El factor G de Hayes es de 0,70, categoría alta, superando la meta de 0,30. Los quizzes 1 y 2 muestran progresión sostenida del 70% y 75%, respectivamente. El plan de mejoramiento pedagógico diferenciado tiene cobertura total sobre todos los estudiantes con dificultades detectadas. Y el sistema de monitoreo estudiantil está activo y ha demostrado efectividad cualitativa, documentada en la bitácora del docente. El único indicador en ámbar es la complejidad de EduPuzzle, que no es medible en el formato online adoptado. Este indicador fue reemplazado por la participación activa de la clase como PROCI y ese PROCI muestra resultados positivos. En síntesis, 5 de cada 6 KPLS cumplidos en la mitad del ciclo con el indicador académico central superando la meta en más del doble. Bueno, conclusiones parciales de la semana 0 a 6 son contundentes. La primera conclusión es la intervención avanzada con indicadores excepcionales. El factor G de Hay de 0,70 obtenido con un grupo que partió con el 100% de sus estudiantes en nivel bajo valida de manera contundente la hipótesis socioconstructivista que sustenta el proyecto. Flipped Classroom, apoyado con Learning Analytics, transforma el aprendizaje hebraico incluso en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica. Segunda conclusión, el sistema de peer instruction ha sido componente de mayor impacto cualitativo observable. Los monitores estudiantiles han reducido la ansiedad matemática del grupo, han democratizado la validación del conocimiento, ya no solo el docente valida, sino también el par, y han comenzado a construir una comunidad de aprendizaje dentro del aula. La proyección hacia la semana 7 a 13 se concentra en 3 momentos. La consolidación mediante los talleres DUA avanzado y la revisión de analítica profunda. La aplicación de post-test en la semana 13 para el cálculo definitivo del factor G y el cierre de la escala ARSS y a mediano plazo la evaluación de potencial de la escalabilidad del modelo a otras áreas y grados de la institución educativa integrado de SWOT. La integración de IDOCEO como un motor analítico no ha reemplazado el juicio profesional del docente, eso hay que aclararlo, lo ha amplificado. Esa es la definitiva, la conclusión epistemológica más importante de este proyecto. La tecnología al servicio del maestro y el maestro al servicio de los estudiantes. Doctor Sánchez Moguel, muchas gracias por su atención y por su acompañamiento a este proceso de investigación. Quedo a su disposición para observaciones y preguntas que considere pertinentes. Gracias.